El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Entremos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hoy nos corresponde los versos 23 hasta el 31. Y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hagamos una oración. Dirijámonos a nuestro Padre Celestial, y vamos a rogarle que nos enseñe, y que grabe en nuestro corazón su palabra. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora, Dios eterno, meditar en tu palabra. Gracias porque siendo tú el creador de todo lo que existe, nos has llamado a nosotros para ser partes de tu reino, Señor, para recibir vida eterna de tus manos. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad que nos has dado, y no la vamos a desaprovechar, sino que vamos a asimilar, vamos a aprender. Exaltamos y glorificamos tu nombre santo, y te rogamos, Señor, que tú espantes, tú ahuyentes, Dios eterno, te lo rogamos en Cristo Jesús, todo espíritu inmundo, toda oposición, distracción, todo estorbo, todo aquello que impida que los corazones sean sensibles a tu palabra. Echamos fuera todo espíritu opositor en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos los espacios libres en el nombre de Cristo Jesús para la predicación de la palabra de Dios. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Proclamamos el nombre de Cristo. Creemos, confesamos por la palabra de Dios que el Señor Jesucristo viene pronto, pero no viene un día específico de acuerdo a como un hombre en la tierra lo diga. Dice la Biblia que ni aun los ángeles saben cuándo aparecerá el Señor. Así que nadie puede decir cuándo viene el Señor. Sin embargo, sí debemos estar preparados en todo momento para que cuando ese tiempo, cuando ese gran evento suceda, estés preparado. No estés preparándote, debes estar preparado porque el Señor Jesucristo viene por su pueblo santo
el día en que menos lo pensamos. Así dice el Señor en su palabra. Ningún hombre, institución o iglesia puede atribuirse fecha alguna de la venida del Señor a esta tierra, porque ni aun los ángeles lo saben. Solamente Dios en su misericordia y en su sabiduría sabe cuándo será ese gran día. Mientras tanto, usted y yo debemos estar preparados. Bien, bajo el tema la oración dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la oración. Vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos, especialmente la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hemos llegado al capítulo donde Pedro y Juan son puestos en libertad después de haber orado por un hombre que estaba paralítico desde hacía muchísimos años. Era un hombre ya mayor de 40 años. La sanidad de este hombre había provocado un alboroto tal que Pedro y Juan fueron llevados ante las autoridades, que en ese momento eran los fariseos, los saduceos, conformando el Sanedrín. Estando allá, los interrogaron, los confrontaron, les hicieron preguntas y ante las respuestas tan contundentes y con tanto denuedo que daban el apóstol Pedro y Juan, ellos se dieron cuenta que estos dos hombres habían estado con Jesús y que ahora ellos tenían ese mismo espíritu con el que Jesús había predicado, ese mismo denuedo, esa misma vehemencia. Ellos habían tenido el valor de acusar, señalar a los líderes religiosos de ese tiempo como los causantes, los que habían llevado a la cruz a nuestro amado Jesús. Todo eso porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. La diferencia entre un creyente frío y un creyente cálido, un creyente ardiente en el Espíritu, es la presencia del Espíritu Santo de Dios activa. Esa es la diferencia. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no puede dar testimonio, no puede confiar en el Señor. Siempre va a tener temor hacia los que le están escuchando. ¿Quién da el denuedo? ¿Quién da esa vehemencia, ese valor, esa berraquera para presentar el mensaje del Evangelio? El Espíritu Santo de Dios. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. Por lo tanto, es necesario que mantengamos este conocimiento. Debo llenarme todos los días porque es una experiencia diaria. Todos los días le ruego al Señor que me llene con su Espíritu Santo, para de esa forma ser guiados, ser dirigidos y predicar el mensaje del Evangelio sin temor, con valentía y de una manera firme, de una manera que la gente se dé cuenta que realmente quien está hablando por nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, estos hombres que han sido puestos en libertad llegan al lugar de congregación, al lugar del aposento alto. Y estando allá, ellos comienzan a testificar cómo les había ido delante de los sacerdotes, todo lo que ellos habían respondido y cómo los sacerdotes los habían tratado y las amenazas que les habían hecho. ¿Cuál era la amenaza? Vayan y prediquen, pero no mencionen el nombre de Jesús de Nazaret. Imagínense la esencia del mensaje, el motivo del mensaje, el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos les estaban prohibiendo. Así que ante esas amenazas, el apóstol Pedro dijo algo que hasta el día de hoy es un rema poderoso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos venido estudiando aquí en el libro de los Hechos, ahora ellos están en la congregación, ya no están en el Sanedrín, ahora están en la congregación, allá en el aposento alto, contando todo. Y en ese momento ellos hacen una oración
se dirigen a Dios en oración colectiva, oración congregacional. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Una oración dirigida por el Espíritu Santo de una congregación a nuestro Dios. Las características de una oración congregacional están aquí en este pasaje y las vamos a ver hoy. Las características que toda congregación debe tener, o la oración de una congregación cuando se dirige a Dios, están contenidas en este pasaje y las vamos a ver hoy. En primer lugar, la oración congregacional es poderosa. La oración congregacional es poderosa. Observen los versículos 24 y los versículos 31, ahí del libro de los Hechos, capítulo 4, versos 24 y 31. Cuando ellos lo oyeron de un solo ánimo, o de manera unánimemente, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano. Están reconociendo la soberanía de Dios a pesar de las circunstancias que acaban de vivir Pedro y Juan, y elevan una oración poderosa. Miremos las características de esta oración poderosa que hicieron los hermanos reunidos en el aposento alto cuando Pedro y Juan fueron libertados. Es unánime. Estaban guiados por el Espíritu Santo y el resultado fue algo asombroso. Primero, es unánime. Hay un pasaje en el Antiguo Pacto, exactamente en el libro de los Salmos, capítulo 133, verso 1, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mire que hay dos características para la oración congregacional que es de poder. Todos los que están orando deben estar en armonía, juntos y en armonía. Esto tiene que ver con unanimidad. La palabra unánime tiene que ver de un solo alma, una sola alma. Tiene que ver con una sola persona. No importa cuántas personas haya en la congregación, al dirigirse a Dios, si todos tienen el Espíritu Santo de Dios, esa oración va a ser unánime, como si fuera una solamente, porque están guiados por un mismo Espíritu Santo. No es que cada uno va por su lado, sino que todos están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Miren la palabra que se usa aquí en Hechos para referirse a la unanimidad que había en los que estaban congregados allí escuchando el testimonio de Pedro y de Juan. Homosumadón es la palabra griega y significa tener un mismo acuerdo, estar de común acuerdo, juntos de alma en propósito. Quiere decir, habemos 10 personas, 200, las que haya en la iglesia reunidas en el mismo lugar. Todos tienen el mismo propósito. O sea, no es que al llegar a la iglesia a orar, entonces la hermanita Marta dice: yo quiero que oren por mi hija. El hermanito Pedro dice: yo quiero que oren por mi negocio. Y entonces cuando llega el momento de orar, todo el mundo está orando por sus intereses personales y egoístas. La oración congregacional tiene un solo propósito. Dicho de otra forma, la oración congregacional debe estar enfocada en el mismo propósito de la congregación. Eso es lo que vemos aquí. Aquí todos estaban preocupados por el apóstol Pedro y por Juan. No estaban preocupados por la comida, por el empleo, por el arriendo, por lo que estaba pasando en la casa del vecino. No, ellos estaban preocupados por un gran objeto. En este caso, ese propósito y ese objetivo era el testimonio que estaban dando Pedro y Juan de cómo ellos habían sido arrestados, interrogados, azotados y después puestos en libertad. Ahora pensemos en este principio espiritual de la oración colectiva, de la oración congregacional, cuando no todos tienen
el Espíritu Santo de Dios. Cuando no todo el grupo eclesiástico, familiar, laboral, cuando no todo el grupo tiene el mismo Espíritu Santo, realmente los resultados también se dejan ver. No hay respuesta. Hay mucha interferencia. No hay unanimidad. Es como si cada uno estuviera jalando una cuerda en oposición al otro. Los resultados son negativos. No hay una respuesta de parte de Dios. No creo que Dios se confunda. No, es que Dios no se mueve en el desorden. Dios no se mueve, Dios no fluye en el desorden, en el egoísmo, en el egocentrismo. Ahí Dios no fluye. Entonces, tenemos un muro de oración en el que nos reunimos 3 veces al día. 4:30 de la madrugada, 4:30 de la tarde y 10 de la noche. El énfasis que se hace en esos muros de oración es que todos debemos orar por lo que cada uno, por la petición que se ha propuesto delante del Señor. Si vamos a orar por el gobierno, todo el mundo, aunque en este tiempo este muro de oración es virtual y cada uno con sus micrófonos apagados, en su casa se ha levantado y ha sacado ese tiempo para interceder por lo que todos van a interceder. Al final, bueno, vamos a orar por el problema que tiene este hermano. Vamos a orar por el problema que tiene esta hermana. Pero la oración congregacional, toda debe ir enfocada a un solo propósito. Si nos reunimos y el uno está orando por empleo, el otro está orando por sanidad, el otro está orando por el papá, por la hija, por el pariente, por el viaje. Oiga, qué desorden. No hay unanimidad, no hay. ¿Y qué tal si entre los que están presentes hay alguien que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de error o de división? Aquellas personas que todo lo cuestionan, todo lo maluquean, se oponen a ciertas propuestas y están ahí como en contra y meten a Dios en su contrariedad. Esa oración Dios no la escucha, se lo aseguro. No es que Dios no oiga, sí escucha, pero no responde, porque Él no fluye en el desorden, en el egocentrismo. Una persona entonces que está en un grupo de oración y que ha decidido ser parte de ese grupo de oración, debe tener ese mismo propósito con todos los demás. La persona que dirige debe proponer y todos los demás clamar y apoyar la oración de la persona que va en nombre de todos a poner esa petición delante del Señor o esa situación delante del Señor. Llevemos este cuadro a la familia. Si en una familia de 4 miembros, 3 miembros, 5 miembros, los que haya en la familia, la esposa está orando por la casa, el esposo ni siquiera ora, porque Dios sabe lo que él tiene en su corazón, entonces él no cree conveniente orar. Los hijos, de pronto digamos, si hay 2 hijos, uno sí ora, pero ora para sus intereses. Señor, que me vaya bien en las notas. Y siempre cada uno está por su lado y nunca la familia se reúne para orar por un propósito, porque la cabeza de la familia, que debe ser el varón, no los reúne, no ora con la familia, no propone los motivos, no propone las situaciones. Eso es lo que produce familias que están siempre como en ese tira y jala, como en ese sube y baja, porque no hay unanimidad. Y la unanimidad es importante si queremos que Dios nos escuche, si queremos ver respuesta de parte de Dios. El resultado, bien, mire ahora en el Salmo 133. El último versículo dice así: es como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Para que entendamos mejor. El monte Hermón en Israel es muy alto, tiene nieves perpetuas. Entonces, en cierta hora o en cierta parte del año, hay unos vientos que traen esa nevada y la riegan en toda la tierra de Israel. Y eso parece como si la tierra de Israel, de norte a sur, estuviera siendo perfumada por el monte Hermón. Entonces, esa nieve que se riega en la tierra y que ayuda a los cultivos y que refresca la atmósfera, eso hace papel, en este caso, lo que está diciéndonos el salmista, hace papel como de la presencia de Dios cuando fluye, porque hay un pueblo unido que está orando. Entonces, cuando el Señor fluye, ¿qué dice la Biblia que da el Señor ante un grupo que está unido? Una iglesia que está unida en oración. Dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición, conforme a su voluntad, Él va a responder tu necesidad. Él va a escuchar tu clamor, porque es que esto es un clamor congregacional. Él va a escuchar la oración de la esposa que está en la congregación, atribulada, porque su matrimonio está destrozado. Va a escuchar al hijo que está orando por la sanidad de su papá o de su mamá. Él va a escuchar, porque hay una oración congregacional. En este caso, dice el Señor, allí, es allí donde yo envío bendición. Y no solamente bendición, dice vida eterna, salvación. Mire, uno de los pasajes más contundentes en contra de aquellas personas que no quieren ir a la iglesia, que no quieren congregarse, en este tiempo conectarse virtualmente, es precisamente este pasaje. No es igual la forma como Dios fluye cuando la iglesia se reúne a orar, que cuando tú entras en tu cuarto, te encierras y comienzas a orar. Hay diferencia, son dos tipos de oración diferentes. Y aquí se nos está diciendo que Dios envía bendición y vida eterna en la oración congregacional, que es unánime, de mutuo acuerdo. Todos tienen el mismo y gran propósito: exaltar y glorificar el nombre del Señor. Nuestro segundo punto, la oración de clamor es motivada por la persecución. Bien, la oración de clamor es motivada por la persecución. Observen ustedes aquí en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que Pedro y Juan llegan a la iglesia que estaba en el aposento alto, y ellos comienzan a contar cuando la iglesia, todos los hermanos, se dieron cuenta cómo Dios había librado a Pedro y a Juan. Ellos empiezan a orar juntos. Mire cómo dice el pasaje. Dice, cuando ellos los oyeron, unánimemente alzaron su voz a Dios y dijeron, muy bien, si yo pregunto en esta hora, ¿cuándo es que la iglesia se reúne más a orar? ¿Cuándo la gente busca más oración? ¿Qué me respondería usted? ¿Cuándo? Cuando las cosas están bien, viento en popa y a toda vela. No, ¿cierto? Cuando estamos bajo persecución es cuando el hombre busca de Dios, busca la comunión. Seguramente lo han visto. El hermano, la hermana que se perdió, se fue y aparece después de un tiempo porque quedó sin empleo, está enfermo, necesita tomar una decisión muy difícil en su vida y va a la iglesia en busca de ayuda de parte del Señor para lo que le viene.
Muy bien. La oración de clamor es motivada por la persecución. Y lamentablemente el ser humano, el hombre, tiende a tener que padecer dolor para buscar de Dios congregacionalmente. Algunas personas, cuando estamos en el muro de oración, piden oración por Juanita, Pepito, está enfermo, está en el hospital, lo despidieron, se está separando. Y la primera pregunta que hay que hacerle es la siguiente: ¿esa persona por la que usted está pidiendo oración ya conoce a Jesús como Señor y Salvador? ¿Ya entregó su corazón al Señor? Generalmente la respuesta es no. Entonces, en ese caso hay que orar es para que la persona sea sensibilizada, su corazón esté dispuesto a aceptar la salvación de Cristo Jesús. Lo demás viene después. No podemos interceder por una persona que no quiere nada con Jesús. Ojalá toda la iglesia lo entienda y eso se ponga aquí entre ceja y ceja. No podemos interceder y pedirle al Señor que bendiga a una persona que todavía no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador porque no quiere nada con Jesús. No se puede. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Está enfermo? Muy bien, vamos a orar entonces para que el Señor se le presente, para que haya una persona que le hable, para que él reciba el mensaje del Evangelio. Eso es lo primero. La oración congregacional debe orar por aquellas personas que están en esta situación de persecución. No solamente cuando se está siendo la iglesia perseguida. Le damos gracias al Señor porque en muchas iglesias los grupos de oración se despertaron, se levantaron precisamente por la pandemia mundial o la pandemia, la situación del virus que está amenazando la salud de las personas en la calle. De esta forma, la iglesia, de pronto no todas, pero muchas se han vuelto al Señor de corazón, de manera genuina. En esta oración, escúcheme, amado hermano, estimado amigo, no se pide por venganza. Si tu jefe te está persiguiendo, si alguien quiere ver correr tu cabeza en el puesto de trabajo, si tu familia te está persiguiendo, si te están haciendo presión para que tú abandones la fe en Cristo Jesús, no ores por venganza. ¿Qué es orar por venganza? Señor, te pido que los consumas. Señor, te pido que los tragues como a Datán, Abirán y Coré. Que caigan muertos como Ananías y Zafira. ¿Sabes cuándo el Señor va a escuchar esa oración? Nunca. Es más, es una oración contraria al propósito de Dios. Es una oración, ¿sabes qué? Posiblemente el diablo sí la escuche, pero Dios no. Observa la oración de los hermanos en el aposento alto cuando llegó Pedro y Juan. Observa, dice: verdaderamente, hablando de Jesús, muerto por causa de Herodes, y dicen ellos, eso está, lo vamos a mirar allí en el verso 29 y 30. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿sí lo está mirando? Que hablen tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquí no vemos a Pedro diciendo: Señor, mira el Sanedrín, cómo nos azotaron, Señor, por favor cae sobre ellos con fuego consumidor. Manda fuego del cielo, Señor, para que los elimine como a los hijos de Aarón. Dios es amor y nos ha pedido dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos dos mandamientos cumplen toda la ley de Dios y es la ley del amor. Está basada en el amor. ¿Cómo tú oras por venganza?
muerte, destrucción para una persona que no es salva, que todavía no tiene salvación, que no ha conocido a Jesús. ¿Cómo puede una persona cristiana pedirle a Dios que destruya a su enemigo? ¿Qué dice en cambio la Biblia? Dice la Biblia: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. No devuelvas mal por mal. Devuelve bien por el mal que te han hecho. No pagues con el mal, paga con el bien. Te dieron en una mejilla. Este es el mensaje del Evangelio. Pon la otra mejilla. Da la oportunidad. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. El libro del apóstol Pedro, precisamente del que está aquí testificando de cómo fue azotado por los miembros del Sanedrín, dice que así mismo como Jesús guardó silencio cuando estaba siendo interrogado, cuando estaba siendo humillado, así también debemos hacer nosotros cuando somos perseguidos. Dice aquí el apóstol Pedro: ¿qué de notable hay? 2:20, capítulo 2, verso 20. ¿Qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios, no lo otro. Entonces te abofetearon y tú devolviste la bofetada. Y tú esperas que Dios por eso te recompense. Ahora, toda la carta del apóstol Pedro nos habla de esa conducta que debe estar en el creyente lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué entonces una persona que es cristiana ora pidiendo venganza en contra de las personas que le han hecho daño? No tiene el Espíritu Santo de Dios. No conoce la Biblia. O si tiene el Espíritu Santo, lo tiene arrinconado de tanto contristarlo. Cuando una persona contrista al Espíritu Santo, ya no está llena, ya no está guiada, ya no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Está bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios instintos, y no bajo la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no oramos por venganza. Señor, que le caiga un rayo. No, Señor. Señor, dame la forma de darle testimonio. Dame la forma de que sea salvo. Ahora, yo le digo a la gente siempre, vénguese, pero vénguese como dice el Señor, que hay que vengarse. Hágale el bien. Te hicieron mal. La respuesta de ellos cuando tú les haces bien es: ¿pero por qué me hace bien si yo le hice mal? Dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 12: ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Aquí el apóstol Pedro está diciéndole al Señor: mira tú y concédenos seguir predicando el Evangelio. Pero Pedro no está diciendo aquel pasaje cuando el Señor quería pasar unos días en Samaria, y los samaritanos, cuando vieron que Jesús iba como con apariencia para ir a Jerusalén, no le quisieron dar hospedaje. Entonces Juan, precisamente el que estaba ahí con el apóstol Pedro, contando lo que les había pasado en el Sanedrín, le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo: oigan, ¿qué pasa con ustedes? Yo he venido a salvar, no a perder. Una de las cosas que le dice el Señor es: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, una persona que ora por venganza no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Sabe Dios por cuál espíritu se está dejando guiar? Ojo con ese detalle. En tercer lugar, la oración debe ir dirigida al Dios Padre. La oración debe ir dirigida al Dios Padre. Eso lo vemos ahí en el verso 24 del libro de los Hechos.
Si el creyente conoce la palabra de Dios, si el creyente sabe, es consciente que tiene al Espíritu Santo y se llena de su presencia todos los días, todas las oraciones que haga van a ser dirigidas al Padre. Miremos un poquito más de cerca este punto. Jesús nos enseñó, miremos el verso 24, ahí de Hechos 4:24. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo o unánimemente, alzaron su voz a Dios. La Reina Valera creo que tiene una variación allí, una variante. Pero bueno, ¿cuál es la idea? La oración debe ir dirigida al Padre, al Padre. Solamente vamos a ver aquí unos 3 pasajes. Hay muchos, pero vamos a tomar estos. El mismo Jesús nos enseñó a quién debemos dirigir la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, verso 9 lo dice. ¿Cómo enseña Jesús a orar? Ustedes deben dirigir su oración, su conversación, deben dirigirla, su petición, su clamor, deben dirigirlo a Dios Padre. Entonces, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Bien, esa es la idea. ¿A quién va dirigida la oración? Va dirigida a Dios Padre. En la confesión trinitaria, creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas. Un solo Dios, 3 personas. Estas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son de la misma naturaleza. O sea, los 3 son Dios, pero no son 3 dioses. Un Dios, 3 personas. Bien, ¿a cuál de estas 3 personas debemos dirigir la oración? ¿A cuál de esas 3 personas? Al Padre. Al Padre. Ahí nos lo acaba de decir nuestro amado Jesús, Mateo 6:9. Ahora, el mismo Jesús, dándole cátedra a la samaritana allá junto al pozo de Jacob, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús diciéndole a la samaritana, eso está en el Evangelio de Juan capítulo 4 versos 22 y 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice Jesús, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, al Padre, al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. Acuérdese, mire lo que está diciéndole Jesús aquí a la samaritana. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién se dirige la adoración y la oración? Al Padre. ¿Cómo debe dirigirse la oración? Debe ser en espíritu y en verdad. Miremos esos 2 detalles tan importantes de la oración y la adoración. La oración debe dirigirse al Padre en espíritu. En otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo, deja de estar diciendo que tú estás rezando, que estás orando a Dios. Te está escuchando otro espíritu. Dios solamente escucha la oración de los que tienen su Espíritu Santo. Dios solo se inclina. Dios el Padre solo escucha la oración de los que tienen al Espíritu Santo de Dios. Dios solo escucha al Espíritu Santo de Dios. Lo podemos ampliar un poquito más. Vamos un momentico a Romanos. Estamos aprendiendo. Nada de oración fuerte al Espíritu Santo. Nada de yo solamente oro a Jesús. No, el mismo Jesús dijo a quién hay que dirigir la oración. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, nuestro amado apóstol a los gentiles, nos enseña lo siguiente.
en el capítulo 8, vamos a mirar el verso 26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿cómo debiéramos orar? No lo sabemos. Es lo mismo que está diciendo Jesús allí. Jesús dice, mas la hora viene, el verso 22, dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. Aquí nuevamente el apóstol Pablo lo dice. ¿Cómo debiéramos orar? Romanos 8:26, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros delante de Dios Padre con gemidos indecibles. Vamos a decirlo de otra forma. Persona que no tiene al Espíritu Santo, de nada le sirve orar. Necesitas tener al Espíritu Santo de Dios. Necesitas tener al Espíritu Santo de Dios morando en ti si necesitas orar. Y el Espíritu Santo de Dios solo habita en la vida de aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y vive conforme a su palabra. No es tan difícil de entender. En una reunión en la que estábamos, habíamos varias personas. Decía una persona, yo le oro mucho a la Virgencita y la Virgencita a mí me ha concedido muchas peticiones. Muy bien. Le voy a hacer la pregunta. ¿A quién oró la persona que está diciendo, que acabo de yo de testificar? ¿A quién oró? Oró a la Virgencita. Muy bien. Oró a la Virgencita. Permítame preguntarle, con todo amor y con todo respeto, ¿quién respondió esa oración? ¿El Espíritu Santo de Dios o la Virgencita? Sí, respondió la Virgencita, no el Espíritu Santo de Dios. Porque quien está orando a la Virgencita no es el Espíritu Santo de Dios, es otro espíritu. Entonces, ¿quién concedió la petición? ¿Dios? No. ¿Un demonio? Claro que esta persona, como consiguió lo que quería, dice que fue Dios. La Biblia dice que el Dios de este mundo, el Dios de este mundo, con D minúscula, es Satanás. Y él escucha oraciones. Claro que escucha oraciones y contesta oraciones, claro que sí. ¿Por qué? Porque es que Dios lo permite. Dios lo permite. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Debe ser en espíritu y en verdad. ¿Cómo así en verdad? Vea, mi hermano, mi hermana, estimado amigo, estimada amiga, Dios conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Él sabe si estás actuando. Y Dios no es alguien que se deje manipular. Voy a llorar para que Dios vea. No. Dios sabe qué tan de verdad es esa oración, qué tan sincera es esa oración. Por lo tanto, nuestra oración a Dios, el Padre, debe ser en espíritu y en verdad. Podríamos más o menos ponerlo de esta forma. Dios escucha la oración que se hace a través del Espíritu Santo. Imagínate que el Espíritu Santo es como el celular. ¿Cómo vas a comunicarte con una persona que está en otra ciudad, lejos de ti, que no te puede escuchar de otra forma, sino a través de un celular? Si no tienes celular, pueda que tú te pongas con otro aparato. Tal vez tú cojas un plato, una cuchara y te pongas la cuchara aquí y comiences a hablar. Hola, ¿cómo estás? Pero si no es un celular,
No puedes comunicarte. Ahora, en el celular tú necesitas un operador o necesitas los minutos. La oración se hace al Padre por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es como se hace la oración. El celular entonces es el Espíritu Santo, el operador sería Jesús. Tratando aquí como de dar una especie de alegoría, una analogía, gracias mi hermano, para que entendamos bien cómo fluye la oración. No es que Dios nos escuche, es más, el Espíritu Santo ve tu oración. Él mira tu oración. Mira al Espíritu Santo mirando. Ajá, miren lo que pidió. Y viene el Espíritu Santo y comienza a hacerle correcciones a la oración que tú acabas de hacer. Borra aquí, agrega aquí, cambia aquí, mejora aquí. Y cuando ya la oración está bien hecha, como él sabe que la va a recibir el Padre, entonces le dice, Padre, mira, esta es la oración de María. Como un corrector de WhatsApp. Entonces, esa oración sí la escucha el Padre, nuestro Padre Celestial. Él la escucha. Y de pronto tú dices, ay, Padre, pero si yo te pedí fue un par de zapatos. Sí, pero es que el Espíritu Santo se dio cuenta que tú no necesitabas un par de zapatos, tú necesitabas una Biblia. Y dices, pero entonces yo para qué, pero si ya yo tengo una Biblia, ¿para qué me dio esta Biblia de estudio? El mensaje es claro, el que Él quiere que tú estudies la palabra. ¿Sí ves? Y te vas a quedar esperando el par de zapatos. Porque el Espíritu Santo hizo el cambio. Él es el que intercede entre el creyente y el Padre. El creyente y el Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es la firma que lleva la oración? El nombre de Jesús de Nazaret. De aquí más, creo que tenemos un último punto, ¿verdad? Nuestro último punto dice así. La oración debe tener como base la Escritura. Si tú conoces la Escritura, si yo conozco la Escritura, no vamos a estar pidiendo locuras, diciendo locuras en la oración. La Biblia, la palabra de Dios es la que nos enseña a orar. Mire cómo hizo Pedro. Pedro aquí está citando el Salmo 2 para hacer su oración a Dios. Cuando dice aquí que ellos comenzaron a orar, dice, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar, Génesis 1:1, ¿ve? Y mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Bueno, se amotinaron en contra de tu Hijo y lo llevaron a la cruz. Él está tomando como base el Salmo 2, Génesis 1:2, 1:1 y 2, para llegar al Dios, para llegar al Padre. No podemos orar si no conocemos la palabra de Dios. No podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones si no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. No podemos esperar una respuesta de Dios si no estamos unánimes en el mismo sentir de todos los demás que también están llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hay una pregunta aquí. Para el que quiera responder, me puede escribir al 315-778-5026 o puede entrar a través de la página web catedralbiblica-remainternacional.org y ahí responde a través del WhatsApp. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se ora al Espíritu Santo o a Jesús y no al Padre? Le voy a repetir la pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona ora al Espíritu Santo o a Jesús y no al Padre? Piensen lo que una familia puede conseguir si se reúne a orar. Piensen lo que una iglesia puede conseguir de parte de Dios en su bondad si unida ora. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios.
Te exaltamos, Señor, y te bendecimos. A ti damos toda la gloria, Rey eterno. A ti damos toda la alabanza. Padre, reconocemos que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Reconocemos que tú eres el que ha dado vida. Reconocemos que existimos porque tú nos hiciste. Reconocemos que tú eres el creador de todo. Sabemos y entendemos que tienes el poder, todo poder, para hacer como quieras. En esta hora, Dios, ponemos delante de ti a tu iglesia, Señor. Y te rogamos, Padre, que toda tu iglesia pueda llegar delante de ti unánime, Señor, con una sola voz. Bendice el muro de oración, Señor, en cada congregación. Bendice, Señor, los grupos que se están levantando, Señor, para clamar delante de ti, llenos de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús de Nazaret. Responde, Señor, y conforme a tu misericordia, que nuestra oración siempre sea en espíritu y en verdad. Permítenos, enséñanos, para que tu Espíritu Santo, Señor, interceda por nosotros con gemidos indecibles. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos a ti como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, enséñanos, oh Dios, por tu palabra, Señor, a dirigirnos a ti en oración. Padre, en esta hora pongo delante de ti las familias, Señor. Permítele, Señor, dirigirse a ti, Señor. Unidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Padre, te rogamos por las iglesias, para que se dirijan a ti unidas por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, y a que cada día, Señor, nuestro corazón esté más dispuesto para ti. Pongo delante de ti todas aquellas personas que en este momento, Señor, están pasando por un momento difícil, Señor. En este momento, Señor, ellos claman a ti, oh Dios. Y bajo ese mismo sentir, llenos de tu Espíritu Santo, te ruego, Señor, escucha sus necesidades, escucha su oración, oh Dios. Sé tú guiando, Señor, sé tú sanando a aquellos que están clamando a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, oh Dios, sé tú guiándoles, sé tú sanando. Te ruego por los matrimonios que están pasando por momentos difíciles en esta hora, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se vaya todo espíritu de división en ese hogar, en ese matrimonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda familia que está pasando por momentos de necesidad extrema, ahora, Señor, guíales, oh Dios, por tu Espíritu Santo, para que ellos entiendan, Señor, cómo tú bendices a las familias que están sujetas a ti, Señor. Padre, mira aquellas personas que en este momento están rogando a ti, Señor. En este momento, hermano, hermana, ponga su oración, ponga su petición delante de nuestro Padre Celestial. En este momento, Padre, mira todas aquellas peticiones, Señor, que unánimes estamos poniendo delante de ti, Señor, para que tú por tu gran poder, tu Señor, fluyas y respondas conforme a tu riqueza, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha, Señor, y llena tu iglesia, Señor. Llena con tu Espíritu Santo. Ministra, Señor, en esta hora por medio de tu Espíritu Santo. Padre, y aquellos que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, en esta hora, recíbeles, oh Dios. Ayúdales, oh Señor. Permíteles, dígale, en este caso, tiene que dirigirse a Jesús. Si es primera vez, dígale, Jesús de Nazaret, escribe mi nombre en tu libro de la vida. Jesús de Nazaret, perdona mis pecados. Jesús de Nazaret, perdóname por no haber creído en ti. Jesús de Nazaret, hazme salvo por tus llagas. Y ven a mi vida, Señor, y haz los cambios que tengas que hacer. Porque en este momento te confieso como mi Señor y Salvador. Y dame tu Espíritu Santo, para que yo pueda orar al Padre en tu nombre. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.